cómo me tiemblan las piernas, por esa razón nada más, mis hermanos. Solo por eso. En realidad es algo que vuelvo a hacer casi después de 7 años. El Señor ha sido muy bueno conmigo. Ha sido un proceso. Quizás solamente usted me vio llegar con una cámara aquí, pero en realidad ha sido un proceso. Todo este año que he podido estar en esta iglesia ha sido una bendición, y creo que más que demostrar un talento, creo que es demostrar lo bueno que ha sido Dios, demostrarlo, su misericordia, su amor, su gracia, y creo que fruto de eso es que hoy yo pueda estar aquí de pie ante ustedes. Así que, mis hermanos, antes de comenzar con esta prédica, que va a ser muy breve, permítame orar. Oremos a nuestro Señor una vez más, vayamos ante Él para iniciar este tiempo. Oremos. Amado Padre, te damos las gracias, mi Dios, por este día. Padre amado, tú sabes, tú conoces a cada uno de nosotros, conoces nuestros corazones, Padre, pero en este momento que tu Santo Espíritu nos ayude tanto a predicar tu palabra y también a entenderla, mi Dios. Quebranta nuestros corazones. Ayúdame a ser consciente, Padre, de que vengo de parte de ti y también estoy delante de ti, mi Dios. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, en la primera carta a los Corintios, y vamos a ir al capítulo número 2, por favor, capítulo número 2, y vamos a leer brevemente desde el capítulo 2, versículo número 1 hasta el versículo número 5. Amén. La palabra de nuestro Señor dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar lo del testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El mensaje de hoy tiene como título el evangelismo según Pablo. Cuando nosotros hablamos de evangelismo, tenemos que definir algunos términos. En primer lugar, el evangelismo como tal es la acción es el acto de compartir ese evangelio. Todos creo que aquí sabemos que el evangelio significa prácticamente buenas nuevas, buena noticia, ¿verdad? Y de ahí comienza ese entusiasmo de parte de aquel nuevo creyente. Creo que todos pasamos por eso. Cuando recién conocimos al Señor, queríamos que todos conozcan de aquel Cristo que nos había salvado. Cuando entendimos la gravedad de nuestro pecado y el gran amor de Jesucristo que murió en la cruz, nosotros lo que queríamos es que todo el mundo sepa de aquel Jesucristo en la cruz. Aquel Cristo que murió en la cruz era el deseo de nuestro corazón, que nuestros papás, nuestros amigos, nuestros tíos, primos y familiares conozcan también de ese Cristo. Obviamente que en medio de eso nos encontramos con personas que aman más su pecado que entender esta buena noticia. Personas que su orgullo o su catolicismo o su tradición o cualquier otro tipo de religión le ha cegado, y nada más pueden ver aquello que por muchos años han venido creyendo, pero no buscan ver más allá, que es aquel evangelio, que es aquella buena noticia. En medio de esto, desde el otro lado, digámoslo así, desde el lado de los que nos paramos de acá detrás del púlpito, hemos tenido que estar luchando con muchas tendencias o muchas olas en cuanto a temas doctrinales. Muchas veces hemos escuchado en iglesias que el evangelismo solo promete prosperidad más allá de una salvación, que el evangelismo muchas veces no cambia tu vida, sino que prácticamente el evangelismo es algo más que tú puedes aceptar en tu vida. Cuando hablamos de Cristo como tal, no es hoy en día ya un Señor, quizás solamente es un Salvador, pero el evangelismo ha hecho que Cristo, más que un Salvador, solamente veamos como aquel que nos hace
algo de falta en nuestra vida. El evangelismo hoy en día ha hecho ver a Cristo solamente como un Salvador y no como un Señor. Quizás podemos decir hoy en día que el evangelismo ha hecho que el evangelio esté un poco diluido. Quizás no sea nuestro caso, quizás oramos al Señor para que este nunca sea nuestro caso y aquí siempre se predique el evangelio tal y como es. Pero dicho esto, mis hermanos, es una verdad de la cual todos nosotros vamos a tener que luchar. Es una verdad de la cual todos nosotros estamos expuestos. Cuando nos reunimos con nuestro grupo para determinar un tema del cual hacer énfasis, todo nuestro grupo, tanto las obras de teatro, tanto la música, tanto la pintura, la predicación, llegamos al tema del evangelismo. Y me pareció muy interesante porque hubiésemos llegado a temas que quizás comúnmente se hablan en las iglesias. Por lo general, siempre las obras de teatro están enfocadas a los malos hábitos, a los vicios. Siempre las obras de teatro están enfocadas a esas familias que están rotas por malos padres. Y por lo general, siempre las obras de teatro hacen énfasis en eso. Pero me pareció muy interesante que todos nos hayamos puesto de acuerdo para hablar sobre el evangelismo. Y esto conlleva prácticamente a nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Así que mis hermanos, voy a hacer referencia prácticamente a nosotros como creyentes. Dicho esto, mis hermanos, debemos considerar que tenemos esa problemática. Tenemos la problemática de que el evangelio, lamentablemente, hoy en día sí está diluido. Está diluido entre nosotros, está diluido. Es más, podríamos decir que el evangelio hoy en día hasta está un poco de moda. Ustedes pueden ver que hay artistas, que hay famosos, que hoy en día prácticamente es parte de sus noticias decir que son creyentes, decir que han conocido al Señor Jesucristo. El evangelio está de moda, podríamos decirlo. Pero lamentablemente, como digo, este evangelio ya no tiene esa pureza de cuando el apóstol Pablo, de cuando los apóstoles iban y predicaban el evangelio. Así que creo que es necesario mirar un momento atrás y regresar a esa senda antigua para ver cómo era el evangelio bíblico, cómo era el evangelismo bíblico, cómo era el evangelismo según uno de los mayores evangelistas que nos muestra la Biblia, que es el apóstol Pablo. Así que permítanme desarrollar este tema brevemente en 5 puntos que son breves. En primer lugar, vamos a ver que el evangelismo, según Pablo, se trata de ir. En segundo lugar, que el evangelismo, según Pablo, se trata de anunciar. En tercer lugar, vamos a hablar sobre que el evangelismo, según Pablo, se trata de un solo tema. Que el evangelismo, según Pablo, depende de una sola persona y que el evangelismo, según Pablo, tiene un propósito en específico. En primer lugar, vamos al versículo número 1. El versículo número 1 nos dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para manifestaros del testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Debemos de entender que el apóstol Pablo, cuando hizo esta obra de evangelizar a los corintios, no se sentó a meditar en cómo los corintios pueden venir a él, sino que él entendió la gran comisión y lo primero que pensó es en ir hacia los corintios. Amada iglesia, amados hermanos, tú debes de entender que cuando llegas al cristianismo, que cuando conoces a Cristo, no se trata de cuántos pueden venir a ti, sino de cuántos tú puedes buscar. Debes de entender que sí, que Dios ha escogido un pueblo para salvación, que sí, que Dios los ha elegido, que Dios antes de la fundación del mundo ha establecido este pueblo para que sea sea el pueblo escogido de Él, y todos ellos van a creer. Pero la pregunta es, ¿acaso nosotros sabemos quiénes son? ¿Acaso ellos tienen alguna marca para nosotros de acercarnos a ellos y decir: mira, necesito predicarte el evangelio porque Dios te ha escogido? ¿Verdad que no? Todas las personas que están afuera, no hay una marca como tal para nosotros acercarnos y decirle: necesito predicarte el evangelio. Por esa razón tenemos que ir hacia ellos, tenemos que buscarlos, tenemos que predicarles el evangelio a toda persona porque no sabemos quiénes son, y ese es el deber principal de nosotros como iglesia. Ese es el deber principal de cada uno de nosotros que ha creído en el Señor Jesucristo. No es sentarte cómodo en la iglesia o en el confort de tu vida,
sino es de entender que tú tienes que caminar, que tú tienes que salir, que tú tienes que buscar. Tú tienes que ir. Ese es el propósito. Un evangelismo bíblico no se trata de cuán bonito puedes decorar una iglesia para que muchos puedan venir. No se trata de eso. El evangelismo bíblico se trata de a cuántos lugares tenemos que ir. A cuántos lugares como iglesia tenemos que planificarnos para salir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, nosotros vamos a notar que Pablo, al ir hacia ellos, hizo algo. ¿Qué es lo que Pablo hizo? En el versículo 1, nosotros vemos que después de ir, también nosotros encontramos que él dice, fui a vosotros, ¿con qué propósito? Con anunciar. ¿Notan ustedes que la herramienta de Pablo en ese momento no fue sus dotes teológicos, o los libros que quizás él podía tener para llevarle a ellos? Lo que Pablo usó como herramienta en ese momento fue anunciar. ¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? ¿Qué fue lo que Pablo usó para anunciar el evangelio a los corintios? ¿Qué fue? Su boca, su voz, ¿verdad? Cuando nosotros vemos de esto, uno dice, pero así de sencillo. Sí, mi hermano, así de sencillo. Lo que Pablo usó para predicar a los corintios fue nada más que su boca. Anunció aquella buena noticia a los corintios. ¿Entendemos de esto? Pablo no dijo, bueno, voy a hacer la maleta para ir a los corintios y voy a poner una obra de teatro, o voy a poner un coro de música para llevarlos. Más allá de eso, más allá de poder ver si hoy en día qué tan útil es eso, no. Ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es ver cómo Pablo fue y predicó el evangelio a los corintios. ¿Qué fue lo que Pablo utilizó? Su boca, su voz, su lengua, ¿verdad? ¿Pronunció qué cosa? Pronunció palabras, ¿verdad? ¿Y esas palabras de qué trataban? De Cristo Jesús, ya lo vamos a ver. Entonces, mi querido hermano, los que estamos aquí, ¿somos conscientes de eso? Creo que todos los que estamos aquí tenemos una boca, tenemos una lengua y podemos anunciar. Así que, mi hermano, no espere de que la iglesia haga una campaña llevando obras de teatro, llevando quizás grupos musicales para predicar el evangelio. Usted y yo somos conscientes de que tenemos una boca y que podemos anunciar, así como Pablo lo hizo, el santo evangelio. Amén. En tercer lugar, nosotros también vamos a ver que esto que Pablo anunciaba, se trataba de un solo tema. Pues me propuse, versículo número 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Pero aquí hay un detalle. ¿A Jesucristo qué? ¿Nacido? ¿A Jesucristo qué? ¿Viviendo su adolescencia? ¿A Jesucristo siendo un buen hijo? ¿A Jesucristo quizás siendo aquel líder de esos 12 discípulos? ¿A qué Jesucristo hace referencia el apóstol Pablo? Crucificado. Entendemos que el evangelismo, según Pablo, se trata de ir, se trata de anunciar. ¿Y de anunciar qué cosa? A Jesucristo crucificado. Oh, mi querido hermano, si solamente tú pudieras hacer énfasis en eso, créeme que estarías predicando el evangelio. Podrías hacer énfasis en aquellas espinas dolientes que daban fruto a esas gotas carmesí, que bajaban por la frente para cubrir aquel que se postraba ante nuestro Señor Jesucristo. Esas gotas carmesí, esas gotas de sangre que cautivan nuestra alma cuando reconocimos lo infeliz que éramos en el pecado. Nosotros podemos entender que esas gotas, esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz, limpia y lava nuestro pecado. Creo que por eso nos alegramos tanto. Éramos limpios de nuestro pecado. Esas mismas gotas carmesí, esa misma sangre que Cristo Jesús derramó, fue la que hoy en día nosotros podemos decir que nos salvó. Y eso es lo que Pablo hacía cuando iba a predicar el evangelio. Compartía de aquel Jesucristo crucificado, de aquel Cristo que muchas veces de nosotros hemos escuchado. Entonces te pregunto, ¿tú necesitas un gran curso de evangelismo para predicar el evangelio? ¿Tú necesitas
varios años de teología bíblica para expresar al Cristo en la cruz a alguien cercano a ti, a tu vecino, a tu hermano, a tu familiar? ¿Necesitas? No. ¿Cuál fue el tema de Pablo a los corintios? Enseñarles que una sola cosa, un solo tema. ¿Y cuál era? Jesucristo crucificado. Él es el único que puede darnos de esa salvación. Así que, mis hermanos, note usted que el énfasis de Pablo no era buscar su sabiduría, no era buscar el don de palabras o la elocuencia que lo caracterizaba, sino más bien era hablar de un solo tema, y ese Jesucristo, y ese tema era Jesucristo crucificado. En cuarto lugar, hay una dependencia que debemos tener en cuanto al evangelismo. Muchos podrán decir, no, cuando salgo a predicar el evangelio, dependo de mi forma de hablar, de mi elocuencia, o dependo quizás de mis talentos como tal. Muchos podrán decir, no, es que a mí se me es fácil comunicar algo. O otros pueden decir, no, es que yo puedo tocar la guitarra, y ese talento que tengo en la guitarra puede hacer que muchas personas conozcan el evangelio. Pero vemos a Pablo y él nos dice lo siguiente, versículos 3 y 4. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? ¿Sino con qué? ¿Demostración de qué? ¿De quién? Del Espíritu, ¿verdad? La dependencia de Pablo para predicar el santo evangelio de aquel Cristo crucificado no tenía que ver con sus talentos, no tenía que ver con su palabra, no tenía que ver con las herramientas que podía tener alrededor de él, sino tenía que ver con la dependencia del Espíritu Santo. No se trata, mi hermano, no se trata de cuántos talentos usted tenga, sino se trata de depender del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo obrar en el incrédulo. Es obra del Espíritu Santo de que aquel incrédulo al cual usted le predica en el evangelio, que a través de la fe cree en Cristo Jesús. No se trata de cuánto yo lo puedo persuadir para que él entienda aquel evangelio, sino se trata de depender de aquel que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero va a venir un consolador. Ese Espíritu Santo es en el cual nosotros debemos depender cada vez que nos acercamos o cada vez que evangelizamos a alguien. Y en último lugar, mis queridos hermanos, esto tiene un propósito. El versículo número 5 dice, ¿para qué? Pablo termina esta parte diciendo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de ir, de anunciar, de hablar de aquel Jesucristo en la cruz, de depender solamente del Espíritu Santo? Él lo que está diciendo que nuestra fe, lo que nosotros creemos en Cristo Jesús, no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Mis queridos hermanos, ustedes mismos en su diario vivir de ley tienen el testimonio de alguien que alguna vez se acercó a hacer una oración de fe, que alguna vez hizo alguna manifestación de fe y hoy en día ya no está con nosotros. Muchas veces nosotros que estamos detrás del púlpito, en vez de predicadores, nos convertimos en manipuladores y queremos asumir el rol del Espíritu Santo, y nosotros queremos muchas veces números de decir cuántas personas recibieron a Cristo Jesús. Y esas personas, ¿qué pasa? Muchas veces su fe no estuvo fundamentada en el poder de Dios, sino que su fe estuvo fundamentada en cuán persuasivo fuiste con Él. Por eso, mis hermanos, debemos de entender que el evangelismo es así de simple. El evangelismo es ir a anunciar Jesucristo en la cruz para que tu fe esté fundamentada solamente en el poder de Dios. Para terminar, mis queridos hermanos, permítame decir unas palabras. A todo aquel que es creyente y que conoce al Señor como su Salvador, debe de entender que esto no se trata de teatro, esto no se trata de música, esto se trata de encontrar cuál es el verdadero foco y encontrar cuál es el asunto del tema. El asunto del tema es que tú debes levantarte de tu silla, tú tienes que salir de la iglesia, tú tienes que ir y ¿qué más? Y predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Ese Cristo Jesús en la cruz. Ese es tu deber. Y a ti, querido amigo,
a todos, que quizás vienes por primera vez, quizás alguien te invitó, quizás ya has venido algunas veces. A ti, querido amigo, que todavía no conoces de este Jesucristo en la cruz. A ti, querido amigo, que quizás te han hablado muchas veces de este Jesucristo en la cruz. No me queda más que invitarte una vez más. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Mira a ese Cristo crucificado. Mira a ese Cristo que derramó su sangre para que nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados. Y te invito, querido amigo, que tú también puedas creer en este Cristo crucificado. Amén, mis hermanos. Para mí es un gusto y un placer estar en esta mañana con ustedes, poder compartir como iglesia, todos unidos, hacer música, escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y algo que quiero rescatar es que lo hagamos con amor. Menciona la Biblia que todo con amor realmente tiene frutos. Y en esta mañana les vengo a dar un poco de lo que esta prédica ha impactado en mi vida, cómo eso ha cambiado mi mentalidad. Realmente eso lo voy a hacer para la gloria de Dios, porque dice, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y no para los hombres. Antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién de los que estamos aquí quiere ser próspero? Realmente todos. Nos gusta el dinero y no está mal. E incluso si les menciono quién quiere ese billete de $10, más de uno lo quisiera, la verdad. Sin embargo, no les vengo a dar esto. Les vengo a dar 2 consejos para tener una vida próspera. Antes de eso, oramos. Gracias, Padre amado celestial, mi Dios, por este día maravilloso, lleno de bendición, lleno de cuidado, por ser fiel a pesar de nuestra infidelidad con usted. Bendiga, abra nuestro entendimiento para entender su palabra y aplicarla en nuestra vida. Te pedimos eso en el precioso nombre de Jesús. Amén. Como les decía, el dinero no es malo. El amor al dinero, eso es lo malo. Eso es lo que realmente es malo. En la Biblia menciona varios personajes que fueron muy ricos, demasiado. Tenemos como Abraham, José y Job. Pero no solo eran ricos, sino tenían una fe extraordinaria. Tanto así que ellos, a pesar de la dificultad, siempre buscaban hacer la voluntad de Dios. Siempre. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad en esa mañana? Si es así, nos dirigimos a Salmos capítulo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventurado significa feliz o dichoso, y varón, hombre y mujer. Feliz, dichoso el hombre o la mujer que no anduvo en consejo de malos, que no prestó atención el consejo de una persona mala, que busca en este caso traerle perjuicio. Ni estuvo en camino de pecadores, no se empezó a juntar, ni en silla de escarnecedores asentado, no se empezó a relacionar con los que quieren desagradar a Dios y deshonrarlos. Eso es lo que no tienes que hacer si quieres tener una vida próspera. Número 1, no busques el consejo del amigo no cristiano. Y ustedes me dirán, ¿un no cristiano me puede dar un buen consejo? Realmente sí te lo puede dar. Sin embargo, medita qué consejo te da tu amigo. Es muy importante. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. 1. No busques consejos, medita el consejo. Número 2. No intimar con amigos no cristianos. No me refiero directamente a que no te relaciones, sino intimar tiene como significado tener una relación fuerte, íntima, tanto que te influya a pecar contra tu Dios. Buscamos 2 Corintios 6:15. Dice así: ¿y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Realmente, así como Dios no tiene comunión con el diablo, así un hijo de Dios no tiene que tener una relación íntima con un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el hijo del diablo busca satisfacer su carne, desagradar a Dios, mas un hijo de Dios busca agradar al Espíritu y agradar a Dios. Vela por con quién te juntas. Presta atención. Mira con quién te juntas, con quién busca consejos, si realmente esa persona va a ser de bendición para tu vida o realmente no. Algo que me acuerdo que hace 7 años atrás, en mi etapa de mi adolescencia, cuando tenía 15 años, unos amigos me invitaron a la rueda, como es de costumbre. Cuando viene la rueda, todo el mundo va a la rueda y todo. Y me dieron permiso. Se hicieron las 10, 11, 12 de la noche. Tanto así que mi madre ya me estaba empezando a llamar. ¿Dónde estaba? Que si ya venía. Y me decían mis amigos, no le contestes. Deja ahí nomás que suene. E incluso empezaron a traer bebidas alcohólicas. Entonces yo le decía, no, o sea, ya me quiero ir. Y era tanto la insistencia que me decían, no hagas caso, quédate aquí con nosotros. Y quedarme ahí era estar 1, 2, 3, 4 de la mañana, por lo menos. ¿Ustedes creen que el consejo de esos amigos era un buen consejo? No. Dice la palabra que busca honrar a tu padre y a tu madre. Y desobedecer a mi madre era deshonrar al propio Dios. Entonces, vela con quién te juntas. Aquí viene lo que sí debes hacer si quieres tener una vida próspera. Esos 2 consejos. Busca consejo de amigos cristianos que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué que sean llenos del Espíritu Santo? Recuerda que aunque seamos cristianos, vengamos a la iglesia, no todos podemos dar un buen consejo. Recuerda que incluso el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Primero, para pedir un consejo, busca a Dios, medita su palabra, búscalo en oración, pídele que te muestre a una persona que te pueda aconsejar, que te pueda guiar, que te pueda conducir hacia un buen camino. Número 2, intima con amigos cristianos. Relaciónate con ellos. Ven a la iglesia. Comparte en la reunión de jóvenes, los cultos, los campamentos. No seas cohibido. Comparte con ellos. Ellos tienen la misma mentalidad tuya. Recuerda, los pensamientos llevan a acciones, las acciones llevan a los resultados y los resultados llevan a un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida quieres tener? ¿El que deshonra a Dios o el que honra su palabra? La número 2, ¿verdad? En el versículo del Salmos, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a ver qué pasa con estas personas que meditan, que les gusta leer la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hace una comparación entre un árbol que está sembrado junto a corrientes de agua y un tamo que es arrebatado por el viento. Aquí les hago una pregunta. ¿Usted quiere ser como el árbol que prospera o como el tamo que fracasa? Como el árbol. Muy bien. Dios quiere bendecirte y que te salga todo bien, que prosperes en tu trabajo, en tus estudios, en tu ministerio. Solo tienes que estar predispuesto a escuchar su voz y su palabra.
y hacer su voluntad, obviamente. Recuerda, todo el mundo escucha, pero no todo el mundo hace. La aplicación es lo que tiene valor. Acércate con personas que estén llenos del Espíritu Santo. Comparte con personas que te ayuden a crecer, que puedas crecer, que puedas ser próspero espiritualmente y no solo material. Y verás y conocerás cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Te invito, hermano, hermana, joven, niño, todos, que podamos tener nuestro devocional diario, que te puedas rodear de personas que te ayuden a crecer en la fe, que no estés solo, que no luches solo, que te puedan aconsejar algo bueno, no un amigo que solo busca satisfacer su carne. Te propongo lo siguiente: quiero que puedas leer la Biblia al menos 3 veces a la semana. Solo son 3 veces, de 7 días. Realmente Dios te bendice mucho. Y 3 días a la semana es realmente muy poco. Sin embargo, empieza con eso. Recuerda que los hábitos marcan algo muy diferente. 3 días, primera semana. Segunda semana, 3 días más. La tercera y cuarta semana te propongo que leas tu Biblia todos los días. Que la compartas con tu amigo, con tu pastor, líder de jóvenes, hombre, hombre, mujer, mujer. Es lo más sabio. Y verás cómo Dios te bendice tu camino, porque te relacionas con personas que te ayudan a crecer. Solo tienes que estar predispuesto a escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. Oramos. Gracias, Padre amado celestial, mi Dios, por ser bueno y misericordioso. Bendiga, mi Señor, esta palabra hermosa. Sea usted dándonos, mi Señor, sabiduría para saber con quién nos relacionamos, con quién buscamos consejo, con quién aprendemos, mi Señor. Nuestro entorno dictamina mucho. Nuestro entorno, mi Señor, nos convierte. Te pedimos que bendigas cada uno de nosotros y que nos ayudes, mi Señor, a seguir mejorando en cada área que necesitamos. Te pedimos todo eso en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar aquí en esta tarde ya y poder compartir esta pequeña enseñanza con cada uno de ustedes. Así que vamos a empezar con una oración. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo que tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Hemos podido adorarte, Padre, y permíteme, Señor, compartir tu palabra, aunque no soy digno, Señor, pero no quiero ser yo el que hable, sino seas tú hablando a través de mí, Señor, y tu palabra se guarda en nuestros corazones, Señor, y tú nos ayudes a ponerla en práctica cada día, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por un momento quiero que se imaginen una escena. Ustedes todos viniendo a la iglesia. Y justo en la puerta, solo está abierto un lado de la puerta y las personas están afuera haciendo fila. Y a cada uno le van preguntando para poderle permitir pasar acá al templo. Y le preguntan: disculpe, ¿usted a qué vino a la iglesia? Piense por un momento, ¿cuál sería su respuesta? ¿A qué vinieron a la iglesia? ¿O a qué van a la iglesia? Piensen por un momentito, ¿ya? Yo sé que van a haber muchas respuestas y quizás todos coincidirían en una: venimos a adorar a Dios. Seguramente más del 90% dirá que vino a adorar a Dios, y a eso es lo que venimos a la iglesia, ¿no? Y la siguiente pregunta es: ¿qué es adoración? ¿Se valdrá todo en la adoración? ¿Valdrá mis ideas, solo mis ideas? ¿O algo que funcione? Vamos a ir desarrollando esto a través de esta pequeña enseñanza. Yo les he traído un pequeño resumen, concepto de lo que es adoración. La adoración es un homenaje reverente y gozoso que rendimos a Dios de corazón, al contemplar por la fe su santidad, su grandeza, su majestad y su valor infinito, en contraste con la bajeza, pequeñez y pecaminosidad propias de cada uno de nosotros, que ahora nos hemos acercado a Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Solo a Dios debemos adorar. Yo sé que nuestros antepasados, los indígenas que vivieron aquí
América, en Ecuador, adoraban al sol, a la luna, a la serpiente. ¿Quién les enseñó a adorar a ellos? ¿Quién cree ustedes que les enseñó? ¿Quiénes eran los guías espirituales de los pueblos indígenas? Los chamanes, los brujos. ¿Quién estaba detrás de todos ellos? ¿Quién creen ustedes? Satanás, exactamente. Él está detrás de esa falsa adoración. Y hoy en día también hay adoración que es incompleta, o hay adoraciones que van distorsionadas y no van directamente a Dios. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, ustedes recordarán en Mateo capítulo 4, cuando le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos. ¿Cuál creen que fue la respuesta de Jesucristo? En el versículo 10 Jesús le responde: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nosotros vamos al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, y el Señor Jesucristo le permite ver al apóstol Juan una escena del cielo, miren lo que ve. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El ser humano, todos los hombres y mujeres, fuimos creados con el propósito de darle a Dios la adoración de la que Él es digno. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque Él creó todas las cosas para eso, para que le podamos adorar. Ahora la siguiente pregunta es: ¿cualquier tipo de adoración valdrá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Quién decide qué adoración es la que vale y qué adoración es la que no vale? ¿Quién? ¿Quién cree ustedes? ¿El pastor? Dios decide. ¿A través de qué? De su santa y bendita palabra. Miren, una escena que ustedes seguramente recordarán, esta historia nos enseñan a los niños. Caín y Abel, dos hermanos que le ofrecieron ofrendas a Dios. Y les voy a leer desde el versículo 2 al versículo 5 de Génesis. Por cuestiones de tiempo no vamos a buscar en la Biblia, pero estas son historias que ustedes se saben. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Quién miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Quién? Dios. Él vio la actitud, la ofrenda, vio también la actitud y la ofrenda de Caín, pero ¿se agradó de quién? De la de Abel. Entonces es Dios quien decide el tipo de adoración. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque hoy en día existen dos peligros en la iglesia contemporánea de hoy. Un peligro es el subjetivismo. Es creer que lo que yo siento, lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, eso es lo que está bien. No existe autoridad fuera de nosotros. Es decir, han dejado a un lado la Biblia y ahora hacemos lo que nos gusta o lo que está de moda. ¿No? Y creemos que está bien, porque está de moda. El segundo peligro es el pragmatismo. Lo importante es que funcione, que produzca resultados. Los resultados son la tabla de evaluación. Hermano, pero sí funciona. Mire, están llegando los jóvenes. Entonces sigamos igual, porque ahora sí están viniendo. O no, mire hermano, ahora sí la iglesia está llena. Sigamos con esto. Y muchas veces dejamos a un lado la palabra de Dios. Y nos hemos dejado llevar por los resultados o por lo que a nosotros nos gusta. Eso es un peligro para la iglesia. ¿Quién decide la adoración? Dios. ¿Y dónde está establecido eso? En su palabra. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos indispensables para la verdadera adoración. Si falta uno de estos dos elementos, ya no es adoración. ¿Y de dónde sacamos esto? ¿De dónde he sacado yo? Ustedes recuerdan la ocasión cuando Jesucristo tenía que pasar a Galilea y pasó por Samaria, se encontró con la mujer samaritana y ahí tuvieron una conversación, ¿no? Jesús le pidió que le diera agua de beber y la mujer, no,
hubo una conversación. Pero los versículos que yo quiero resaltar son el versículo 23 y 24 de Juan. Y dice así: mas la hora viene, dijo Jesucristo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuáles son los elementos? En espíritu y en verdad. En espíritu, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, ¿qué pasa con la vida de usted? ¿Quién vino a morar en su vida? El Espíritu Santo. Ahora usted tiene la herramienta básica y necesaria para poder adorar a Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, si no se ha arrepentido, usted no es un adorador. Y usted puede venir a la iglesia, puede cantar, puede leer la Biblia, se va a su casa, pero usted no adora a Dios, porque no tiene el elemento importante que es el Espíritu Santo, porque nosotros, dice la Biblia, que somos muertos en delitos y pecados. Estamos separados de Dios, lejos de la ciudadanía, lejos de la familia de Dios. Pero cuando Dios nos rescata, nos da el Espíritu Santo, y ahora sí nosotros podemos adorar a Dios. Por eso es en espíritu, con todo su ser, con todo su corazón. Debe estar todo su ser incluido al momento de adorar. Cuando usted viene a adorar. Y mire, ¿por qué? Porque si no lo hacemos de corazón, miren lo que le dijo Jesucristo a los fariseos de aquella época. Jesucristo conocía los corazones de las personas. A Jesucristo no le engaña a nadie. Y cuando venimos a adorar aquí, le venimos a adorar a Dios. Y Jesucristo está mirando nuestros corazones. Y miren lo que les dijo. Mateo 15, 7 y 8. Hipócritas, le dijo Jesucristo. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué triste que el Señor nos vaya a decir quizás un día: sí, está bien, yo te vi en el templo, sí, estabas ahí, yo te vi, pero tu corazón no estaba, tu mente estaba en otro lugar. Cuando cantaban las alabanzas, tú no cantabas. ¿Creen que sería bonito o sería triste? Yo te vi cuando no querías ir, le va a decir el Señor. Yo te vi cuando fuiste de mala gana. El Señor se da cuenta de todo. Por eso es importante que tiene que ser en espíritu. Y no vamos a poder ser en espíritu mientras no tengamos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. El segundo elemento indispensable para una verdadera adoración es la verdad. ¿Y cuál verdad? La verdad establecida en su palabra. Miren, ¿saben cuál era el problema de los samaritanos? Los samaritanos solamente aceptaban el Pentateuco, ningún otro libro más. Los judíos aceptaban, tenían el Pentateuco más los siguientes libros de los profetas. Los samaritanos tenían pasión, pero no tenían la luz de la palabra de Dios porque era incompleta. Los judíos tenían la luz de la palabra de Dios, pero no tenían la pasión que necesitamos para adorar a Dios. Entonces, para una verdadera adoración necesitamos luz y necesitamos pasión en el corazón. Necesitamos una cabeza razonando y entendiendo y un corazón sintiendo la verdad más profunda en nuestro ser. Eso es adoración. Lo último, ¿qué actitud necesitamos al momento de venir a la iglesia? ¿Se vale como quiera venir? No se vale. La actitud que necesitamos es reverencia. ¿Por qué reverencia? Porque no nos hemos acercado a cualquier lugar. No estamos en la casa de un amigo mío celebrando un cumpleaños de un reggaetonero por ahí. Estamos en la casa de Dios, adorando a un Dios vivo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínense por un momento que a ustedes el Rey Felipe de España les conoce y les dice: a ver, yo te voy a invitar a un cumpleaños, una celebración en mi casa. ¿Cuál sería la actitud suya al momento de ir a la casa del Rey de España? ¿Irían con cualquier actitud? ¿Estarían conversando? Cuando se cantan las canciones en honor al Rey, ¿cantarían? Yo estoy seguro que sí, porque las cámaras van a estar enfocando. Y ahí van a estar preocupados de salir y que el Rey se dé cuenta de que sí le están cantando, ¿no? Pues la primera actitud es reverencia, como les dije. ¿Y de dónde encontramos esto? Ustedes recordarán cuando Dios le permite al profeta Isaías en el capítulo 6 mirar una parte de su gloria. ¿Cómo se sintió el profeta Isaías?
Mire lo que él dijo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se sintió él? Muerto, humillado. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Su gloria es muchísimo, muchísimo más grande de lo que usted se imagina. ¿Recuerdan otra escena también en la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, cuando el Señor le dice a Pedro y a sus discípulos que vayan más adentro y echen las redes y pescan? ¿Cómo se sintió Pedro después de que vio la pesca? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Qué reconoció él? Su bajeza y la grandeza ¿de quién? De Dios. Exactamente. Eso es lo que nos hace falta hoy en día. Reconocer que somos mínimos y exaltar a Dios, que es lo más grande que tenemos. Los creyentes debemos experimentar una experiencia más profunda cuando nos acercamos a Dios, que es reverencia. Y la segunda actitud es el gozo. ¿Por qué gozo? Porque ¿a dónde íbamos caminando nosotros? Todos. ¿A dónde? Los que más aceptaban a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuál era nuestro destino? El infierno. Y vino el Señor Jesucristo, pagó el precio, derramó su sangre preciosa en la cruz y nos rescató. ¿Eso que produce en el ser humano? Gozo. ¿Y saben por qué tiene que haber gozo? Porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia. Pero ahí, gozo. Gozo no es lo mismo que alegría. La alegría es momentánea y depende de las circunstancias. El gozo es interno, algo que se lleva en el corazón y es producido como obra del Espíritu Santo. Si usted no tiene gozo al momento de venir a la iglesia, pregúntese y evalúese. Quizás no tengo el Espíritu Santo. No viene con reverencia, quizás no estoy reconociendo cómo es Dios y quién soy yo. Dios, por su infinito amor, nos ha permitido acercarnos. Y lo último, cuando el pueblo de Israel se reunía, ¿saben a qué se reunía? A una fiesta solemne. Así que cuando usted viene al templo, viene a una fiesta solemne. No es solo fiesta, es solemne, porque le estamos dando honra y gloria a Dios. Dios nos ha salvado y ha traído a formar parte de una iglesia local con el propósito principal de que juntos como cuerpo podamos adorarle. Que Dios nos ayude a darle una mejor adoración. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Primero me voy a presentar, soy Daniel, soy de la ciudad de Quito. Como dijo el pastor, como dijo el pastor, acepté a Cristo no hace mucho. Y bueno, doy las gracias a Dios por esta oportunidad. Los planes de Él son para bien y no para mal. Les pido que por favor pongamos en oración para encargar este momento. Gracias, mi Dios amado, por el día de hoy, mi Dios. Gracias por la vida, uno de los regalos más grandes que nos puede dar. Gracias por este momento, mi Dios, por este momento que compartimos en la familia de Cristo, mi Dios. Gracias porque este momento, aparte de ser una competencia, es una enseñanza tanto para los que están detrás del púlpito como los que están de oyentes, mi Dios. Gracias por todos los mensajes que hemos escuchado hasta el momento. Y le pido, mi Dios, que no hable yo, sino hable usted a través de mí, mi Dios. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo. Yo les voy a hablar sobre el Salmo 32. Es un salmo que a mí me gusta mucho. Me ha ayudado durante todo mi proceso. Aún estoy en proceso, la verdad. Y el tema que le puse es la misericordia de Dios al perdonar el pecado. Así que por favor, si pueden ir al Salmo 32. ¿Me confirman cuando estén? Ya. Comenzamos. Bienaventurado aquel cuya transgresión haya sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque el día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Bueno, esta parte
habla sobre cuando nosotros cometemos un pecado, la primera reacción humana es callar y esconderte. Esto también lo vemos cuando Adán y Eva también cometieron el pecado. Lo primero que hicieron fue avergonzarse de su pecado y esconderse cuando Dios los llamó. Esto está en Génesis 3, del 6 al 10. Cuando uno comete un pecado, la reacción humana es encubrir ese pecado, callarlo, guardarlo en secreto como hicieron Adán y Eva, ¿no es cierto? Esa reacción humana es la que nos aleja de Dios. Pero a pesar de haber cometido ese pecado, uno debe confesarle a Dios. Obviamente habrá una consecuencia por ese pecado, un castigo, mas sin embargo no será tan fuerte si lo enfrentas sin Dios. ¿Ya? Retorno a la lectura en Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesé mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ya. El punto que yo quiero llegar es que obviamente vamos a tener un poco de miedo al confesar nuestros pecados porque aunque sabemos que Dios es misericordioso, vamos a tener un castigo, se podría decir, ¿no es cierto? Mas, si no confesamos nuestro pecado a Dios, vamos a hundirnos más en nuestro pecado. Porque el único que puede sacarnos de ese pecado, como dice en 1 Corintios, es 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no le declaramos y no le aceptamos a Dios en nuestras vidas, no vamos a salir del pecado por nuestras fuerzas. Más bien vamos a cometer otro pecado y ese otro pecado nos va a hacer cometer otro pecado y vamos a terminar hundiéndonos de una manera muy terrible y vamos a tener muchas aflicciones, muchos miedos, muchas inseguridades, muchas ansiedades. Como dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. La paga del pecado es la muerte, no solo la muerte espiritual, sino también la muerte física. Nuestro cuerpo sufre tanto sentimental como físicamente cuando nosotros estamos en pecados. Entonces yo les animo este día a que yo soy un pecador, todos los días cometo un pecado y todos los días le declaro a mi Dios. Entonces les animo a que el rato que ustedes pequen, confiésenle a Dios y acepten la voluntad de Dios para que les libre de ese pecado. Hay pecados que los vamos a cometer muy frecuentes porque es un proceso. Nada se cambia de la noche a la mañana. Entonces, hay pecados que van a ser muy frecuentes, pero si tú le comienzas a declarar a Dios y le dejas que Dios actúe en tu vida, cada vez ese pecado va a ir mermando hasta que va a desaparecer. Y va a ser un gozo y una paz y una tranquilidad estar con Dios ahí en tu lado. Esa es mi prédica, espero les haya gustado y estoy un poco nervioso.